En este video vamos a hablar del currículum prioritario y de la enseñanza de la química en el nivel secundario. El currículum prioritario fue creado en el año 2004 a partir de un acuerdo federal en un contexto donde había gran desigualdad y fragmentación. Luego fue sancionado como Ley de Educación Nacional. Este documento se utiliza como un instrumento que organiza una cultura en común y es prioritario porque intenta definir todo aquello que es imprescindible para nuestra cultura. Además, es una propuesta que se utiliza en un tiempo determinado, por eso es temporal, para poder justamente tratar de organizar aquellos contenidos y metas que son necesarios para nuestro país en base a los diseños curriculares de cada jurisdicción. Es por eso que el currículo prioritario es un conjunto de documentos que compila acuerdos que son establecidos para todos los niveles, tanto nivel inicial como de las áreas de primaria y de las áreas de la secundaria. En el caso de la enseñanza de la química en el nivel secundario, se desarrolla en el área de las ciencias naturales y además se presenta a través de núcleos de aprendizaje prioritarios, conocidos como las NAP. En este sentido, los núcleos de aprendizaje prioritarios presentan todos aquellos saberes que son relevantes y que son muy importantes y no pueden faltar para nuestra cultura, y entonces resultan significativos para los estudiantes de todos los niveles, tratando de que ellos puedan tener las posibilidades de poder estudiar, vivir y participar de un país que es democrático y que además tengan todas las mismas condiciones de igualdad. Por tal motivo, hoy que estamos atravesando una pandemia a partir del 2020 y que no sabemos cuándo va a terminar, los NAP resultaron imprescindibles para el sistema educativo, ya que pueden tener en cuenta todas las circunstancias nuevas que fueron surgiendo o aquellas que se fueron incrementando por estas circunstancias y este contexto de pandemia que estamos atravesando, atendiendo a las diferentes situaciones diversas que pudieron haber surgido en el sistema educativo. Bueno, los NAP lo que hacen es siempre tener en cuenta lo que son las variaciones que se pueden producir. Más que nada al momento de desarrollar lo que es el currículum prioritario. Por eso siempre es necesario proporcionar un contexto de apropiación de saberes prioritarios, siempre y cuando se respete las circunstancias por las que se puedan atravesar. Por eso hay que tener en cuenta dos cosas siempre. Primero hay que tener en cuenta la inclusión de acciones, ¿sí? De propósitos, de objetivos de enseñanza, de saberes, de rutinas, de procedimientos que garanticen la continuidad escolar, pero siempre y cuando teniendo en cuenta las cosas que no pueden faltar en un aula. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la persistencia escolar. ¿Sí? Hay que seguir generando vínculos, lazos entre los docentes y los alumnos, por lo menos hasta que volvamos a la presencialidad, con la bimodalidad. Con respecto a los núcleos temáticos para el ciclo superior, al momento de abordarlos es necesario implementar nuevas estrategias de enseñanza, ¿sí? Y organizaciones institucionales. O sea, se pueden aplicar abordajes reales, comunes. ¿Para qué? Para que se pueda producir la convergencia de las distintas disciplinas que constituyen un área específica. O también se pueden aplicar tratamientos para cada materia de acuerdo a las posibilidades de cada institución. Por eso, partiendo desde el eje de la termodinámica y relacionándolo con los seres humanos y la vida diaria, los núcleos temáticos para la química únicamente son los siguientes: moléculas orgánicas biológicas y energía de combustión, energía de los enlaces químicos, metabolismo y energía, combustibles y procesos químicos y energía. Estos núcleos permiten la evaluación, la hacen un poquitito más fácil, un poquito más organizada. Pero últimamente nos estamos preguntando, ¿cómo evaluamos en tiempos de pandemia? La resolución 1872/20 es un documento que delimita el registro institucional de las trayectorias educativas.
es donde se debe tomar en cuenta una valoración pedagógica desde una mirada cualitativa y no desde una mirada cuantitativa. Es el registro de los intercambios que se dieron entre los estudiantes y sus familias con la escuela, las distintas áreas, las materias y los docentes. Y también la forma en que se generaron estos intercambios o esta interacción con la escuela. Entendemos que estas RITE delinearon ciertas caracterizaciones de trayectorias, como la trayectoria educativa avanzada, llamada TEA, trayectoria educativa en proceso y trayectoria educativa discontinua. Entendemos a la evaluación como un proceso procesual, que es una política pública que tiene que ver con garantizar el derecho a la educación, mejorar las prácticas pedagógicas y mejorar la práctica docente, reconociendo el aprendizaje en los distintos niveles educativos. También se entiende a la evaluación como un proceso democrático donde se deben establecer acuerdos previos en forma institucional y colaborativamente que toman un estado público cuando se socializa entre las y los docentes con las y los estudiantes y sus familias, reconociendo el esfuerzo y reconociendo la situación particular que cada uno de nuestros estudiantes atravesaron durante la pandemia y todo lo que atravesaron sus familias y el contexto en donde se dio esta instancia de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta que fue una situación inédita y un desafío inédito para nosotros, tanto los docentes en reinventarse en su forma de dar clases, como los estudiantes que comenzaron su escolarización en un aula y luego deben adaptarse en su entorno y en su contexto familiar.